a la red social, a YouTube, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Entonces, pues las dejo con Jorge Martínez para que presente a nuestra invitada, la doctora Paulina Pesar. Hola, buen día. Bienvenidos, bienvenidas al Seminario de Usos de la Imagen y Sonido en la Investigación. Hoy tenemos el gusto de presentar a Paulina Pesat Sánchez. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, Cursó una maestría y doctorado en Ciesas Peninsular, donde desarrolló estudios de la imagen en Oaxaca y Guatemala con un enfoque interseccional. En 2023 presentó su examen de grado con la tesis Dibujar con luz siluetas femeninas, Economía visual y fotografía de mujeres indígenas en Guatemala durante los gobiernos liberales 1870-1920. Ha impartido conferencias sobre la importancia del estudio de la imagen en la Universidad de San Carlos en Guatemala, en la Casa de la Memoria de Guatemala y el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Cuenta con publicaciones académicas sobre el uso de fuentes visuales y artículos de historia visual en México y Centroamérica. Ha trabajado en proyectos de conservación y difusión del patrimonio arqueológico del INAH en Oaxaca y también se ha desempeñado como docente de educación media superior y superior. En 2024 se incorporó como profesora de tiempo completo en la licenciatura de Historia en la FES Acatlán, en la UNAM, en el área de Historia Universal. En 2025 coordinó el proyecto conmemorativo 30 años de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, una reflexión desde el estudiantado de la FES Acatlán como parte del programa de apoyo a proyectos para innovar y mejorar la educación de la UNAM. Bueno, pues los dejamos en compañía de Paulina Pesat Sánchez, quien nos va a presentar la construcción visual de la historia a partir de fuentes impresas, el caso de Guatemala. Adelante, Paulina. Muchas gracias. Pues bueno, primero agradecerles la invitación y el espacio. Pues siempre es un gusto tener, pues sí, tener un espacio para compartir nuestras investigaciones. Y la verdad es que, pues a mí me gusta mucho lo que está haciendo la Ibero en ciencias sociales, en humanidades. Y pues ojalá en un futuro podamos colaborar. Yo también propuse un seminario de investigación con fuentes visuales y audiovisuales aquí en la FES. Entonces, ojalá podamos hacer un crossover e ir a la Ibero o que ustedes vengan a la FES. Acatlán son bienvenidos cuando gusten. Y pues bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Eh, no sé si ya se ve la pantalla, bueno, la presentación. Ya la Sí, vemos. nada más la puedes hacer para pantalla completa. Ok, sí, creo que ya, ¿verdad? Ya, adelante. Bueno, pues lo que voy a presentar el día de hoy es pues una parte de mi tesis de doctorado en donde me interesaba conocer la producción y usos y circulación de fotografías de mujeres indígenas en Guatemala. Pero bueno, en esta presentación me voy a concentrar en el uso de las fuentes impresas, también en la construcción de una historia nacional guatemalteca entre 1870 y 1920. Esta periodicidad coincide con el auge de gobiernos liberales en Guatemala y también con el auge de una industria impresa y también de una industria o bueno, de un mercado fotográfico y que eventualmente se van a fusionar lo impreso con lo fotográfico en la producción de revistas ilustradas, fotografías, libros educativos, ilustrados todos ellos con fotografías o con fotograbados. Entonces me voy a concentrar en esa parte. Bueno, yo me preguntaba en mi tesis cuál fue el papel de la producción y circulación de fotografías de mujeres indígenas en la construcción de alteridades y jerarquías sociales durante el proceso de consolidación del proyecto liberal de Estado-Nación guatemalteco. Y como hipótesis yo planteaba que los retratos eran una forma de autorrepresentación para reivindicar una identidad
pero por otro lado estaban las fotografías de tipos, que ahora vamos a ver esta clasificación de fotografías, y estas fotografías de tipos reprodujeron convenciones visuales de la época, pero adquirieron cierta significación en su circulación, porque a fin de cuentas pues la fotografía, bueno, como ustedes sabrán, la fotografía tiene un carácter polisémico que puede tener distintos significados dependiendo de su contexto en el que se use o se publique. Y en este sentido, la producción fotográfica de mujeres y niñas indígenas buscó destacarlas como bellezas o como fuerza laboral productiva, según el tipo de espectador y de fuente, de soporte en donde, donde se publicaban y hacia el público al que iban dirigidas. En concreto, sobre el uso de fuentes impresas, yo planteo ciertos objetivos. Por un lado, analizar el cuerpo documental de imágenes en la producción de obras impresas en Guatemala entre este periodo, identificar los discursos visuales presentes en revistas, libros y periódicos que incluyen fotograbados en sus páginas, reconocer la imagen de Guatemala que los gobiernos liberales buscaron proyectar en estas fuentes impresas y determinar cuáles eran los ideales de feminidad que se promovieron en estas fuentes. También se me olvidó mencionar, yo cierro en 1920, porque bueno, es donde cuando termina la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, pues sí, un presidente dictador que duró 20 años en el poder y empieza otra dictadura. Pero también en estos años, en los 20 hay un cambio en la producción de fotografías, en el mercado de lo fotográfico. Se empiezan a popularizar las cámaras fotográficas para aficionados, entonces la gente ya no va tanto a los estudios, o sea, no dejan de ir, pero también incorporan pues la fotografía como, o sea, se incorporan ellos como productores de imágenes, la gente común, ¿no? Entonces yo hago este cierre precisamente también por esto. Y bueno, como marco teórico, a mí me sirvió mucho ese concepto de economía visual, acuñado por la antropóloga visual Deborah Poole, que mencionábamos hace un momento, eh, que bueno, ella utiliza este concepto de economía visual para hablar de cómo eh, hay una organización de personas, ideas y objetos alrededor del campo de lo visual y como entender la organización sistemática que teje relaciones sociales y de poder en la producción e intercambio de objetos fotográficos en tanto bienes de consumo. Entonces, a partir de este concepto de economía visual, yo ubico tres niveles de organización: la producción de imágenes como tal, su circulación y su significación, es decir, cómo, pues dependiendo de sus usos, se les otorga cierto significado, ¿no? Entonces yo estructuré mi investigación a partir de estos criterios y es el mismo que voy a seguir en la presentación. Bueno, también el uso de fuentes visuales, perdón, de fuentes impresas, es decir, cómo a través de lo impreso, perdón, fue un medio de los principales medios en los que circularon imágenes fotográficas, que no era una intención al inicio de mi tesis, de mi investigación. Yo pensaba consultar pues fototecas y pues archivos fotográficos, que sí lo hice. Consulté la fotografía, bueno, la fototeca de Sirma, que Sirma es una organización, bueno, una fundación en Guatemala que tiene archivo histórico, fototeca, biblioteca, que bueno, yo soy fan, es muy bonita, los invito a que visiten Sirma o que consulten su página y su acervo en su página de internet, porque tienen bastante material digitalizado. Entonces, bueno, mi primera parada fue y consultar la fototeca de Sirma para ubicar pues este universo de imágenes existentes. Pero pues una cosa es pues la imagen aislada, bueno, dentro de una colección, pero otra cosa es entender cómo circuló en postales, en estas tarjetas de visita que eran muy populares. Y yo me concentré sobre todo en fuentes impresas, porque también, pues fuera de Sirma, no hay otra fototeca
biblioteca en Guatemala, ¿no? No hay más archivos fotográficos. Entonces, pues también para conocer más material y buscarlo y encontrarlo, pues los medios impresos fueron pues un medio importante, ¿no? Y pues de los principales en mi investigación. Bueno, también consulté la Academia de Geografía e Historia, que es también una organización ya muy antigua en Guatemala y tienen una biblioteca, hacen eventos académicos y tienen un fondo antiguo donde pues tienen publicaciones desde el siglo XIX. Ahí consulté pues algunos álbumes, libros ilustrados, revistas y el libro azul del que voy a referir más adelante. También la Hemeroteca Nacional de Guatemala, que también tiene un fondo antiguo, revistas, publicaciones ilustradas. La Biblioteca Nacional de Guatemala, que su fondo antiguo es impresionante, tiene pues no para mi investigación, no para lo que yo necesitaba en ese momento, pero tiene libros del siglo XVI, tiene libros incunables. Se supone que ahí está el manuscrito original de Bernal Díaz del Castillo. Ojalá ahí siga, pero la verdad es que su acervo es impresionante. Y bueno, por otro lado, consulté, bueno, encontré en línea en alta definición el álbum de Edward Muybridge, The Pacific Coast of Central America, eh, que yo no lo contemplo tanto en esta presentación porque como tal no fue una publicación que se imprimiera masivamente y circulara, sino que fue bueno, Muybridge fue un fotógrafo estadounidense, pues ya muy reconocido para este entonces, que fue contratado por empresas de Estados Unidos para que hiciera un recorrido por Centroamérica. eh, y pues hacer una invitación a través de las fotografías a la inversión extranjera. Vean lo que hay aquí a disposición para explotar, ¿no? ¿Cuáles son, qué recursos naturales hay, posibilidades de transporte, fuerza de trabajo, en fin, ¿no? En el Museo Nacional de Guatemala encontré un álbum de postales muy pequeño, eh, que bueno, tampoco lo voy a abordar tanto en esta presentación. Y bueno, también brevemente algunos textos de antropólogos como Alfred Mosley, otro también Gustav Eisen, un sueco que pues también recorrieron Centroamérica y pues hacían etnografías o sus diarios de viaje y que ocasionalmente incorporaban fotografías, ¿no? Y sobre ellos sí también voy a hacer algunas referencias. Bueno, este es un ejemplo de la primera revista ilustrada en Guatemala, la Ilustración del Pacífico, eh, que o sea, esta estética, la forma pues de ilustrar la publicación es muy similar en varios países latinoamericanos, ¿no? En México existía, eh, ¿cómo se llamaba? El Mundo Ilustrado, una revista muy similar en México. La ilustración colombiana, la ilustración venezolana, o sea, digamos, fue una tendencia generalizada en toda América Latina la publicación de estas revistas, donde incorporan ya la imagen. Entonces, bueno, vemos en esta primera edición de la Ilustración del Pacífico, como el editorial en la columna editorial explican cómo pues este tipo de publicaciones fueron muy bien recibidas en su momento. Todos prometían cooperación, que todos prometían mandar textos, pero después en la misma editorial pues como que hablan de las grillas que empiezan a surgir porque pues muchos se quejan de que se publicaban, por ejemplo, retratos de sacerdotes, pero pues era un gobierno liberal, entonces muchos se quejaban de por qué este clericalismo, entonces luego se quejaban otros de por qué no ponían a fulanito, o de por qué no mandaban sus textos que habían prometido, en fin, ¿no? Entonces, pues no, realmente no duraban mucho estas publicaciones, alrededor de 2 años. eh, pues no sé, por falta de fondos, porque tampoco había un público muy grande que consumiera estas revistas, entonces como que van y vienen, ¿no? Después surgen otras. Bueno, este es un ejemplo de el tipo de imágenes que incluían las revistas.
pues con la idea de mostrar la urbanización o los avances de Guatemala, ¿no? Como vistas de la ciudad, vistas panorámicas de los edificios, como con una intención de demostrar que había un avance modernizador y civilizatorio. Y son muy comunes este tipo de montajes, donde ponen ahí un montón de imágenes, pues aparentemente inconexas, pero aquí que se les pone, se les da una composición. Y el mismo orden se reproduce en las mismas revistas contemporáneas en México y en otros países, ¿no? Que también estas revistas van a ser aprovechadas por los gobiernos en turno, en este caso Manuel Estrada Cabrera, pues para demostrar pues, que se están haciendo obras de infraestructura, ¿no? Y bueno, o también una promoción de una imagen personal, como vemos aquí al centro a Manuel Estrada Cabrera y alrededor las obras, ¿no? Que ha ido inaugurando, que casi todas las obras van en función de desarrollar este proyecto de agroexportador, pues mostrar los puertos, los ferrocarriles que se están haciendo, todo con capital extranjero o la mayoría con capital extranjero. eh, para incentivar y fomentar la producción de café, que era como el producto estrella de Guatemala. Bueno, también están las fiestas, los álbumes de las fiestas de Minerva, que eran, pues era una celebración escolar promovida por este mismo presidente, Manuel Estrada Cabrera, que se hacían cada fin de ciclo escolar y celebrar una cultura grecolatina, ¿no? Que todo giraba alrededor de la diosa Minerva, de la sabiduría. Y pues se hacían shows escolares, iban pues las escuelas de la ciudad y hacían ahí pues algunos espectáculos, ¿no? Ya saben, de estos de escuelas. Y también se aprovechaba para hacer una promoción de la imagen personal o sea, en realidad todo giraba alrededor del presidente con el pretexto de celebrar la sabiduría. Y también estas fiestas tenían pues un carácter muy centralista porque pues pocas veces, o sea, era un despliegue de recursos impresionante, se volvió en una fiesta nacional, pero en los departamentos pues se muestra la precarización también, ¿no? Y pues, de la escuela y de los recursos, etcétera. Y bueno, aquí vemos una imagen pues unas niñas de la escuela representando a la diosa Minerva y a sus vestales, que eran como su conjunto pues que la rodeaba, señalando a lo lejos el templo a Minerva, porque también se construyeron templos dedicados a la diosa Minerva, reproduciendo una arquitectura griega, que ya hay muy pocos de estos templos, creo que solo se conservan dos porque se construyeron, bueno, en la ciudad de Guatemala, en Quetzaltenango, en las ciudades más importantes, pero bueno, con revoluciones o pues y la inestabilidad política, se fueron destruyendo, ¿no? Algunos los dinamitaron. Bueno, entonces ahora entramos en la producción de fotografías, siguiendo la misma propuesta de la economía visual. Entonces, bueno, yo en un primer momento analizo la producción de fotografías, es decir, qué fotografías, qué temas están fotografiando, en qué lugares, sobre todo. Y aquí me llamaba la atención cómo también surge una tendencia y un mercado de fotografías de mujeres, sobre todo mujeres pues ladinas, blancas, tanto que se empiezan a anunciar en estas revistas y en los periódicos. Los fotógrafos anunciaban que, qué productos tenían para ofrecer, ¿no? Entonces aquí vemos este anuncio de empezaremos a publicar en esta revista, creo que es la Ilustración del Pacífico, empezaremos a publicar las siluetas femeniles. Se dará una fotografía de una de las más bellas señoritas de esta capital. Esta fotografía será hecha en el Palacio de Artes de Quildara y Valdeavellano, que eran pues una alianza de fotógrafos, ¿no? Valdeavellano fue el fotógrafo oficialista de Manuel Estrada Cabrera, que tenía el monopolio prácticamente de cualquier evento oficial, ahí estaba Valdeavellano, ¿no? Y vendía sus fotografías precisamente a estas revistas. Entonces hay como pues una unión
una red entre fotógrafos y impresores. Entonces, esta producción fotográfica en este periodo, pues más bien entre 1843 y 1920, se desarrolló paralelamente al desarrollo de una sociedad de consumo, resultado del modelo económico capitalista que se construyó alrededor del monocultivo del café. Entonces, alrededor de la producción del café, pues surge una clase media incipiente y también se fortalecen estas élites familiares con la explotación del café y va a ser van a ser estas élites quienes van a empezar a consumir, pues en los estudios fotográficos van a traer o importar mercancía de Europa, porque todo el mundo quiere copiar lo que hace Francia, ¿no? La moda francesa. Entonces, bueno, la fotografía va a surgir, va a desarrollarse a la par de esta sociedad de consumo. Además de productores de imágenes, los fotógrafos también eran, pues más bien empresarios que comercializaban objetos fotográficos, entre otros artículos. Yo planteo la hipótesis de que Valdeavellano, pues en un punto más que fotógrafo, era más bien un comerciante de imágenes, ¿no? Un poco como los Casasola en México, que era una agencia de fotografía que compraba fotografías a otros fotógrafos y las vendía con su nombre, ¿no? Un nombre ya consolidado, ¿no? Yo pienso que algo similar fue con Valdeavellano. Y para satisfacer una demanda comercial, los fotógrafos brindaron servicios de retratos que ponían a la venta pues vistas de paisajes del país, de las ciudades, tipos indígenas, y la producción se concentró sobre todo en la región central y en el occidente del país. Y hay una subrepresentación de departamentos, o sea, como les digo, hubo una centralización de la economía en general, y por lo mismo también hay una subrepresentación de los departamentos, es decir, como pues los estados más alejados, como Izabal, que pues no sé, o hacia el Petén, casi no hay imágenes del Petén o de poblaciones garífunas o afrodescendientes, casi no hay fotografías de ellos. Y bueno, aquí imágenes bueno, de Gustav Eisen, este antropólogo, bueno, naturalista sueco, que estuvo en Guatemala en 1902 y pues él sí se concentró en documentar pues algunas de estas fiestas, ¿cómo se dicen? Mm, fiestas patronales. eh, que le tocaban y que le llamaban la atención. También fotografió unas fiestas de Minerva, le tocó una celebración de fiestas de Minerva, que ahorita voy a mostrar. Y bueno, del lado derecho tenemos esta imagen del álbum de Muybridge, en una finca de café, eh, que bueno, no me quisiera detener tanto en esto, pero en esta sí es muy evidente que hay una disposición y un control de los cuerpos para demostrar que hay una fuerza de trabajo eficiente y que hay un control sobre sí, como digo, de los cuerpos, ¿no? O sea, la distribución de las personas no es al azar, o sea, sí está dirigido el cómo poner a las mujeres o sea, más voluptuosas y más jóvenes al frente, las mujeres a lo mejor más de mayor edad, así volteadas, el hombre completamente, bueno, de perfil, porque este patrón se repite en otras imágenes de Muybridge, ¿no? Y bueno, a mí siempre me ha parecido polémico este personaje, y de hecho él viaja a Guatemala, bueno, a Centroamérica, huyendo de la justicia en San Francisco, porque él radicaba en San Francisco, porque, bueno, no es acusado, pero sí pasó, mató al amante de su esposa. Entonces, un amigo de él le dice, ay, pues vete te invito a Centroamérica, te pago el viaje y tomas fotos y ya como que te despejas, ¿no? De tu problemita. Entonces, bueno, todo muy rich, a mí me parece muy polémico. Bueno, también los retratos, si bien la mayoría de los retratos, entendiendo el retrato como un acto, una práctica voluntaria de la persona, la familia que iba a fotografiarse a los estudios fotográficos, si bien la mayoría
son de bueno, de personas y familias de la élite o de clase media de las ciudades. También hay casos de fotógrafos que fotografiaban familias indígenas, quichés, cachiqueles. El caso más famoso es el de Tomás Zanotti, un fotógrafo radicado en la ciudad de Quetzaltenango, que es la segunda ciudad más grande de Guatemala, y a su estudio llegaban familias de los alrededores a tomarse su fotografía, ¿no? Como este ejemplo de esta mamá e hija que acuden al estudio de Zanotti, incluso, o sea, el acto de fotografiarse en este momento, pues es un momento especial, ¿no? O sea, se planeaba, las mujeres se arreglaban, se ponían sus mejores ropas, incluso vemos como la falda está como arrugada, posiblemente porque estaba guardada o solía estar guardada por mucho tiempo, pero la fotografía amerita que se saque lo mejor que se tiene para ir a tomarse la foto. Entonces, yo observo que en estos retratos las mujeres asumen su propia etnicidad, o sea, no buscaron, pues no sé, a lo mejor usar ropa occidental, sino que asumen su propia etnicidad, eh, que pueden entenderse también como este deber que se les suele asignar a las mujeres de conservar la tradición y la identidad, que se refleja en los detalles como la trenza, el uso del rebozo, pero también ocasionalmente se incorporaban elementos de modernidad como la imagen, el retrato de la joven a la izquierda, que moderniza su atuendo, ¿no? O sea, se pone una blusa pues más moderna, joyería, porque también este consumismo pues empieza a extender no solo a las élites y clases medias de las ciudades, sino también de los alrededores. Y bueno, yo aquí pues discutía con mi directora de tesis sobre el papel del perro, que es una escultura que recurrente en la colección de Tomás Zanotti, que yo considero que a veces el perro lo usaban para esconder que estaban descalzos, porque pues es así como vivían el día a día, pero que era un elemento voluntario, ¿no? O sea, como digamos a disposición del cliente, ¿no? Si quería como esconder esa parte, pues se ponía la escultura del perro o como vemos en otras que pues el perro está pero al ladito, ¿no? Dejando ver los pies descalzos. Bueno, y por otro lado, en esta clasificación de fotografías, están los tipos fotográficos que en su estructura pudieran confundirse a veces con retratos, en cuanto a que se pone a las personas frente a la cámara y se les toma foto. Pero bueno, el tipo fotográfico, no hay pruebas fehacientes de que sea voluntario o no, pero la mayoría pero podemos asegurar que es un acto unilateral, tan solo por las expresiones de las personas como vemos. Se dice que a veces se les ofrecía a lo mejor un pago módico, pero muchas veces como Frederick Starr, que también mencionábamos hace rato, que agarraba gente a la mala con los policías, sobre todo mujeres, y los ponía frente a la cámara y les tomaba su foto a la fuerza, ¿no? Incluso el propio Starr en su recorrido por México, pues cuenta cosas horribles, ¿no? De que tenían que someter a unas mujeres entre cinco hombres para que les tomaran la foto, porque no es como que les explicaran de, oye, bueno, te vamos a tomar una foto, no te va a hacer nada. O sea, las personas solo veían un aparato ahí gigante que no saben qué les va a hacer. Y pues obviamente se asustaban, ¿no? Entonces los tipos fotográficos entran dentro de esta categoría de fotografías que buscaban justamente categorizar eh, a los sujetos considerados inferiores racialmente. Y también dentro de los retratos están las guadalupanas guatemaltecas, porque el guadalupanismo es muy popular en Guatemala y una práctica, pues desde el siglo XIX, es que las mujeres, o creo que desde antes, que mujeres se disfracen de indígenas, pues para conmemorar a la guadalupana, ¿no? También a los niños se les disfraza de Juan Diego y con el auge de la fotografía,
pues era popular que las chicas fueran a los estudios a fotografiarse con su indumentaria, y a veces se publicaban en periódicos. Y bueno, y usamos el término de disfrazarse, porque justamente no era asumir una identidad o identidad indígena de estas mujeres ladinas blancas, ni tampoco como enaltecer estas identidades étnicas como parte de la identidad nacional. O sea, tampoco va por ahí, sino simplemente asumirlo o apropiárselo dentro de la fe, dentro del guadalupanismo, ¿no? O sea, dentro del contexto de la fe católica. No iba, no había aspiraciones más allá de enaltecer una nacionalidad o estas identidades como parte de una nacionalidad. Y en la prensa se les va a llamar indias bonitas, que ahora vamos a hacer la comparación con México. Entonces, bueno, yo lo que observo al hacer una revisión de la prensa es que en la prensa y en revistas ilustradas y en libros ilustrados se tiende a invisibilizar a las mujeres indígenas en esta producción. Es decir, hay una producción fotográfica de mujeres indígenas, pero no toda esa producción se traducía a que se publicara en la prensa, ¿no? A pesar de que una práctica común va a ser que en la prensa se publiquen retratos de mujeres blancas y ladinas. Eh, y bueno, más que una invisibilización, la producción fotográfica va a tender a consolidar estereotipos raciales y de género. Las fotografías de tipos y de actividades en exterior se concentran sobre todo en la población indígena, y la invisibilización va a ser evidente en las representaciones del proyecto educativo, donde las mujeres indígenas están ausentes, ¿no? Como en las fiestas de Minerva. Este es un álbum de Minerva, de esta fiesta nacional para celebrar la cultura grecolatina. Y bueno, siempre es sobre todo una publicación ilustrada. Se incluyen muchas imágenes más que texto. Y vemos imágenes de mujeres, bueno, de jóvenes de las escuelas de la capital, ¿no? Casi siempre se concentran en eso, ¿no? Y como vemos aquí, clase de costura de la Escuela Práctica de Señoritas Estrada Cabrera, ¿no? Además, le ponían el nombre de la escuela, el nombre del presidente. O de la Escuela de Varones, pues como parte del proyecto educativo era la educación marcial, o sea, o militarista, pues enseñar a los niños en técnicas de combate, así como que el marchar, ¿no? Este tipo de cosas. En cambio, o sea, estas son las que se publicaban en los álbumes, y estas fotos las toma Gustav Eisen, este antropólogo sueco que le toca una fiesta de Minerva, no me acuerdo dónde, como en los alrededores o en los altos de Guatemala, que es como se le conoce a una región eh, por allá. Bueno, le toca una fiesta de Minerva y fotografía justamente a las niñas que participaban en la fiesta, y cómo se observa, es muy evidente esta división, ¿no? Entre niñas indígenas y niñas ladinas, ¿no? O sea, muy evidente en la vestimenta, que obviamente estas niñas, las indígenas, no se publicaban en los álbumes de Minerva. Bueno, entonces, los usos y circulaciones de las fotografías de mujeres indígenas que sí se llegaban a publicar, pues pretenden dar un cierto significado a las identidades étnicas. Por ejemplo, este montaje se llama Libro Azul de Guatemala. El Libro Azul fue una publicación, un proyecto de una empresa de Nueva Orleans. A propósito de la inauguración del Canal de Panamá, se pensó hacer un libro azul de cada país centroamericano, ¿no? Bueno, de Guatemala, de Costa Rica, de Honduras, El Salvador, bueno, de todos los países centroamericanos. Eh, yo solo conozco el de Guatemala, y creo que existe en Costa Rica, porque no se alcanzaron a hacer todos, porque llegó la Primera Guerra Mundial y el proyecto se puso en pausa. Y el libro es un libro muy grande, hacer como una monografía
muy grande de la historia de Guatemala, ¿no? Y está dirigido a inversionistas o a posibles inversionistas. Entonces, es un libro en el que incluye pues la historia de Guatemala, los comercios que hay en el país, las posibilidades de inversión, los recursos naturales y bueno, como curiosidad, bueno, aquí está, no se alcanza a ver, pero, ay, perdón, pero el título es Los indios de Guatemala, ¿no? Y se observa también, yo observé en la prensa cómo cambia el discurso, cómo, no sé, en 1870 todavía se reconocían las identidades, ¿no? Ya son por ejemplo, indio cachiquel, indio quiché, o se les reconoce como nación, nación quiché, nación cachiquel, y ya para este entonces todos son indios, ¿no? No importa de dónde son, cuál es su identidad, mucho menos su identidad personal e individual, todos van a ser indios. Entonces son mostrados así como curiosidades. Entonces, los usos y consumo de estos tipos raciales y criminales, o sea, bueno, no criminales que se incorporan en la prensa, pero este tipo de fotografías de tipos populares, raciales y criminales forman parte de estos procesos clasificatorios y políticas de control de los estados nacionales. Y las imágenes podían tener distintos usos, ya sea comercial, etnográfico o incluso administrativo de llevar un registro de los trabajos urbanos, o en el caso de México que se ha estudiado de las fotografías de trabajadoras sexuales. Entonces, todo este cuerpo imagético de los indígenas clasificados como tipos se organizó sistemáticamente para dar congruencia a la segregación. Y las imágenes costumbristas o tipos indígenas van a tener una circulación limitada en Guatemala y en la prensa nacional, a diferencia de México, que sí se va a promover mucho más, ¿no? Como todo este México profundo, ¿no? Bueno, yo sé que viene después el término, pero eh, sí se va a buscar integrarlo también como dentro del folclore y de la exotización. Y en cambio en Guatemala se optó por la invisibilización. En la industria impresa y de la imagen, los impresores van a ser parte de la élite económica y política, al igual que los fotógrafos o los pocos fotógrafos que lograron consolidarse dentro de este círculo cerrado. Y a finales del siglo XIX se va a explotar el mercado de la imagen alrededor de lo femenino. Los retratos se solía restringir su circulación al ámbito doméstico, o sea, el retrato era para que lo pusieras en la pared de tu casa y ya no, pero va a haber retratos femeninos que sí van a publicarse en la prensa, pues para el disfrute masculino, básicamente. Y van a ser promovidos como bellezas para ofrecer también un atractivo visual a los lectores y promover un ideal de belleza que representara a Guatemala, que por supuesto van a ser mujeres muy, bueno, blanqueadas, bueno, blancas o ladinas, ¿no? Y estas, a diferencia de, de estas mujeres y personas, las mujeres que se publiquen en la prensa, las blancas, pues sí van a tener nombre y apellido, ¿no? Entonces, estos retratos corresponden a mujeres ladinas y blancas para establecer parámetros visuales de belleza, exponiendo cuerpos diferenciados. Bueno, aquí algunos ejemplos, ¿no? De estas bellezas en la prensa guatemalteca. Aquí a la derecha están las bellezas de Quetzaltenango, que son publicadas en el Libro Azul, este libro que se pensó para invitar a la inversión. Dejaban una sección para bellezas de Quetzaltenango, bellezas de Antigua, bellezas de Amatlán, no sé, ¿no? De varias regiones, y abajo pues sí está el nombre y apellido de cada una. Y como ejemplo, en el Imparcial, también periódico guatemalteco, para conmemorar una fiesta nacional de Perú, la batalla de Ayacucho, pues así, pues ¿por qué no? Vamos a poner bellezas peruanas, ¿no? Entonces, como con la misma, con el mismo formatito, ¿no? Y composición. Y bueno, también esto va a ser una práctica común en el mundo de
promover tipos femeninos. Las imágenes de arriba las encontré en un libro en la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, que es una galería universal de historia y artes de 1891. Y, o sea, es un libro, pero pues es un álbum de fotos. O sea, me refiero a que no son fotografías pegadas, sino que fotograbados en el libro y pues seguramente hubo muchos ejemplares. Y bueno, ponen entre como vistas de todo el mundo, de Turquía, de Grecia, pues sí, ¿no? De todo el mundo y pues para complementar el tipo nacional, ¿no? De cada lugar, ¿no? Acá vemos una mujer china y otra de Constantinopla, ambas posiblemente pues retratos familiares, o sea, son pues mujeres de la élite que trascienden lo privado y pues su retrato termina publicándose y viajando por el mundo. Y como para hacer esta comparación, están las tapadas limeñas, que era también un tipo de mujer muy particular en Lima, Perú, que salían mujeres que, o sea, también de la élite, que salían a las calles y se cubrían todo el rostro y solo dejaban pues un ojo, ¿no? A la vista, y pues tenían esta fama de ser seductoras, o que intrigaba a los hombres justamente por el misterio. Y bueno, ya hay como un paralelismo con el texto que viene incluido en la fotografía de la mujer turca, porque el autor, en el pie de foto, como que se empieza a debrayar y dice, sí, bueno, es que sus ojos, bueno, no sé si los alcanzan a ver, porque solo se ve sus ojos me recordaron aquella vez que vi a una mujer salirse de un baño y empieza a describir cómo fue provocado por una mujer que vio cómo se salía de bañar y así como que se va por otro lado, ¿no? Solo a partir del retrato de esta mujer de Turquía. Y bueno, como la comparación, eh, no, en Guatemala no se buscó consolidar así como un tipo nacional folclorizado en Guatemala, ¿no? Como en Bolivia las cholas, que estudiadas por Débora Paul, o en México las tehuanas. En Guatemala el tipo femenino nacional pues va a ser la mujer ladina blanca, ¿no? Yo únicamente me encontré pues retrato, litografía de una mujer mengala, que las mengalas eran pues una mujer, o bueno, un tipo de mujeres que habitaban en los alrededores de la ciudad de Guatemala, mujeres comerciantes que no eran completamente indígenas, pero tampoco completamente ladinas, sino que tenían esa ambigüedad, que su forma de vestir era muy particular. Usaban vestidos con olanes muy coloridos y llamaban mucho la atención. Y pudo haberse, o sea, a mí me llama la atención cómo tiene unas similitudes con las tehuanas o con las cholas de Bolivia precisamente por esta ambigüedad, también famosas por ser como mujeres fuertes, como matriarcas. Y a diferencia de las tehuanas, pues las bengalas no pasaron a ser como parte de la tipología de nación, ¿no? Como una mujer, como un tipo femenino nacional, no alcanzó ese estatus. Y bueno, ay, perdón. En cuanto a los significados, o sea, todo esto, pues forma parte de una visión de nación y un proyecto de nación a largo plazo, no al azar. Sí hubo previamente indicios en Guatemala de recuperar un pasado indígena y precolombino como parte de su historia y de una identidad nacional. Como ejemplo, vemos a este grabado que forma parte del proyecto Guatemala por Fernando VII, el día 12 de diciembre, que se publicó como parte de las acciones del Ayuntamiento de Guatemala para jurar lealtad al rey. Y vemos representaciones de los distintos reinos que conforman la nación guatemalteca, ¿no? Entonces, bueno, está la Guatemala quiché, la Guatemala cachiquel, que también la Guatemala austriaca y la Guatemala borbónica, ¿no? O sea, en este momento sí se piensa que Guatemala es la mezcla
de todos estos reinos, ¿no? Y se le da a los quichés, a los caciques, el estatus de nación, como, bueno, se lo vi yo después en otras publicaciones y fuentes, pero esto va a desaparecer, se va a eliminar toda la parte indígena y se va a conservar solo lo que puedan asociar a Europa. Bueno, este es también es un álbum de Minerva, aquí no alcanzo a ver la fecha, creo que es de 1906. Como parte de los álbum de las fiestas de Minerva se hacían pabellones dedicados a países. Por ejemplo, estaba el país mexicano, acá vemos arriba, incluso se hizo una réplica del monumento a Cuauhtémoc, el que está, no me acuerdo dónde está en Reforma, no sé, a ver si ahorita alguien lo ubica. Se hizo una réplica de esa estatua, o creo que ya la quitaron y ya la vandalizaron, y se ponen a unos niños con los trajes nacionales, bueno, regionales, ¿no? El de charro y una niña vestida de tehuana. También así pasó con una niña, va igual, el pabellón japonés. Y pusieron el retrato de una niña vestida con un kimono, acá con el pabellón sueco eh, o de Suiza. Bueno, y en cambio, Guatemala, su pabellón, no tenía un pabellón como tal, sino era un pabellón, el pabellón centroamericano. Y vemos el escudo con los 5 volcanes que representan a las 5 naciones centroamericanas y el niño que no está vestido eh, pues su traje nacional, bueno, no es nacional porque representa a todos, pues a todos los países, pues no hace alusión a ninguna identidad indígena, sino que representa la república, ¿no? Yo interpreto su gorrito, que es el gorro frigio, entonces como que buscan representar la república y la modernidad y la civilización, ¿no? Y bueno, acá vemos las guadalupanas, estas jóvenes ladinas que para conmemorar a la Virgen de Guadalupe se visten de indígenas. Y bueno, el pie de foto que a mí me llama mucho la atención, bueno, no me tapa la parte de arriba. Pero bueno, dice, para colocar estos hoy necesario ha sido apelar a las trenzas postizas porque la tiranía de la moda hace días que hizo suprimir de las femeninas cabezas los cabellos largos de que aún no han sido prescindido vuestras indias, las verdaderas, las auténticas, las que llevan encallecidas las manos por la diaria faena de la molienda y saben del dolor de la vida del rancho. Las manos hoy en vez de bolsas de toilette y vistosas sombrillas llevan burdas escobas o cestillos con frutas. Pasa la India bonita llevándose tras sí todas las miradas bajo los arcos triunfales del barrio guadalupano. Porta hoy ese vestido como un homenaje, como una coquetería. El homenaje es para la Virgen bien amada, a quien rezará con fervor en el santuario, que en un día como el de hoy vistió en la aparición el traje indígena. La coquetería es para los humanos, para los que han de contemplar en las calles a la India bonita que luce la vestimenta indígena, el verdadero traje de los... Bueno, eh, este es el pie de foto de una de las publicaciones de esta práctica de disfrazarse de indígenas para conmemorar a la Virgen de Guadalupe. Y repito, el término de disfraz, pues es a propósito, porque pues no se busca aludir necesariamente a una identidad indígena, sino pues aprovechar el marco de la fiesta. Pues sí, ¿no? Para, pues jugar, ¿no? Y con la coquetería que implica, ¿no? Y aquí las indias bonitas son las ladinas que se disfrazan de indígenas, a diferencia de México, que pues incluso hizo un concurso casi a la par en 1921 de la India Bonita, y en México la India Bonita va a ser, pues sí, la mujer indígena, seductora. Atractiva para el ojo masculino para alimentar esta idea de mestizaje.
Entonces, bueno, yo concluyo que, ¿por qué o sea, mi pregunta inicial, ¿por qué las élites liberales invisibilizaron a las mujeres indígenas y a los indígenas en general? Eh, Mediante la fotografía y la formación de una cultura visual se arraigó el paradigma racial que naturalizó las desigualdades y se justificó la subordinación de los pueblos indígenas. El proceso de racialización en Guatemala siguió dos vías. La primera, la homogeneización de los grupos étnicos bajo la categoría racial de indios, borrando identidades particulares. La segunda fue erigir al indígena como otro, diferente, ajeno al ladino, afianzado como el ladino como tipo nacional. Eh, las mujeres indígenas van a ser protagonistas del comercio, consumidoras de fotografía, fuerza de trabajo activa, intermediarias entre la tradición y la modernidad, presentes de forma marginal, pero presentes en las fiestas de Minerva, pero el racismo y el proyecto eugenésico de la nación, bajo la visión liberal, veía la mezcla racial como una degeneración, y volver a las mujeres indígenas deseables para el sexo masculino como bellezas o parte de una identidad guatemalteca, pues era abrir la puerta de una idea de mestizaje que no estaba pues en la visión de la Guatemala liberal, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto concluyo. Si quieren, dejamos espacio para preguntas. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paulina. Gracias por tu presentación. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario por parte de los aquí presentes. No sé, si quieres empieza tú, Jorge. Sí, ¿Sí? bueno, a mí yo tengo un comentario. Me parece bien interesante tu trabajo y te felicito mucho por lo que nos acabas de mostrar. Pero yo me pregunto, ¿cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos cuando trabajamos este tipo de archivos? ¿No? Casi siempre cuando planteamos un proyecto vamos como a tientas o a ciegas. Ujú, Este, tenemos que ir como investigadores, lo voy a decir, tenemos que ir sorteando muchos obstáculos en este proceso, ¿no? Tú nos muestras ahorita los grandes resultados que tienes y las reflexiones a las que has llegado, pero a mí me interesaría mucho que nos muestres o que nos expliques cuáles fueron esos obstáculos a los cuales te enfrentaste desde el planteamiento de la investigación y cómo se fue transformando conforme fuiste encontrando cosas, ¿no? Porque es como algo muy lógico que pasa en las investigaciones, tanto en las etnográficas como en las de archivo, pero creo que sucede más en las de archivo, porque vamos aún más con los ojos todavía más cerrados, ¿no? Vamos a ver como también un poco a ver a qué nos encontramos. Entonces, uno de los objetivos de este seminario es también justo esta parte de cómo nos enfrentamos a ciertas situaciones y cómo hemos aprendido a sortear estos obstáculos, pues como para compartirle a la gente que nos ve, pues algunos tips, ¿no? De alguien que ya pasó por eso, como para poder evitar, este, pues sí, ciertos tropiezos o algunas de estas cosas. Eso por un lado. Y por la otra, me parece también muy importante esta visión que le das a la imagen, a los retratos, como interpretarlos como una posición de clase, ¿no? Se hacen los encuadres, cómo se retrata la pobreza, un poco de lo que hablábamos detrás de cámaras, este, ¿no? Cómo se visibiliza o invisibiliza ciertos actores sociales, ¿no? ujú, Yo trabajé mi tesis de licenciatura en la Sierra Tarahumara. Entonces, uno de los primeros fotógrafos de esta región fue Lumholtz, a finales del siglo XIX, ujú, ¿no? Y tiene unas fotografías impresionantes, ¿no? Muy bonitas. Entonces, ahí vemos como también otra forma de ver la etnicidad, otra forma de ver al indígena, ¿no?
Creo que cada contexto indígena, rural, urbano, del que quieras, o como quieran llamarle, o donde estén trabajando, muestra o enfatiza al autor, al fotógrafo, los elementos que él quiera mostrar, ¿no? Entonces, también como ver, si nos puedes explicar un poco cómo, cómo haces tú el análisis de estas imágenes a partir del contexto del autor, ¿no? Y esas serían como las dos preguntas, sugerencias, Yo comentarios que tengo. quisiera agregar por ahí algo rápido nada más, bueno, a las preguntas de Jorge, que sería ¿por qué trabajar en Guatemala, ¿no? Eh, ¿Por qué, o sea, si tú teniendo formación, por ejemplo, en México, sé que hay mucho trabajo de investigación en México que se ha hecho, ¿no? Pero siempre hay espacio para más, ¿no? Entonces, ¿por qué Guatemala? Me parece una cosa súper interesante también, ¿no? Porque también maneja como toda esta representación visual y gráfica de otro momento, ¿no? Un momento aspiracional eurocéntrico, donde además no era tan, digamos, tan distinto a lo que sucedía en México, al menos en idea, ¿no? En construcción de idea. Ujú. Pero bueno, a ver, contesta. Contesto entonces, bueno, estas primeras preguntas. Bueno, yo llego a Guatemala, ya había trabajado Oaxaca, fotografía familiar de Oaxaca. Me fui a Oaxaca, a Mitla, a, a preguntarle a las familias pues, cómo quiero ver sus fotos, ¿no? Familiares, porque pues hay fotografía de Mitla desde el siglo XIX. A mí me interesaba conocer cómo se fotografiaban a sí mismos, porque la fotografía de Mitla era pues de arqueólogos, de antropólogos, que siempre desde la otra edad, ¿no? Y a mí me interesaba pues conocer cómo se fotografiaban a sí mismos, cómo construían su propia historia. Y bueno, siento que no se salió también esa tesis porque no tenía como muchas herramientas metodológicas. Y bueno, a mí me dirigía Arturo Taracena, que es un historiador guatemalteco. Y pues él mm, me dijo, bueno, pues puedes darte una idea con estas fotografías de Sirma, ¿no? Él me enseñó la existencia de Sirma, y pues ahí dije, wow, no, yo quiero conocer ese archivo. Y bueno, también me di cuenta que pues realmente desde México conocemos muy poco la historia de Centroamérica, ¿no? Que no, a pesar de la cercanía geográfica, creo que nos interesamos poco hacia el sur, hacia nuestros vecinos del sur. Solo se habla de Centroamérica, pues cuando son caravanas migrantes o como, pues sí, ¿no? Pues hay mm, pues cierto, creo que poco interés de México, ¿no? Hacia Centroamérica. Entonces, bueno, a mí me interesó. Eh, y bueno, uno de los primeros retos metodológicos fue precisamente pues que desconocía la historia de Guatemala, no sabía realmente qué archivos iba a encontrar, qué material iba a encontrar. Y también una cosa que pues es parte de un proceso de construcción propia, pues dejar de ver a los sujetos los antropólogos creo que lo reflexionan más que los historiadores, cómo nos presentamos frente a la otredad, ¿no? Frente a nuestros sujetos de estudio. Y a mí, yo batallé mucho por encontrar la agencia, ¿no? De estas mujeres, de las personas que veía en la fotografía, dejar de verlas como subordinadas, sometidas, inferiores, ¿no? Como que siempre batallando y pues ver más allá de eso, ¿no? Ese fue uno de los primeros retos metodológicos. Y bueno, y también la investigación fue mutando precisamente al encontrar fuentes que no esperaba, como estos retratos de Tomás Zanotti, que no se concentran en la élite o en los ladinos de Quetzaltenango, sino de estas familias que viajaban de los alrededores bueno, a Quetzaltenango, a la ciudad, a tomarse sus retratos, ¿no? Entonces a mí me dio otra perspectiva porque pues sí, yo iba a lo mejor con esta idea de encontrar puras fotografías como las de Muybridge, de mujeres desnudas, sexualizadas, porque yo originalmente me planteé el proyecto
pensando en problematizar la sexualización de mujeres y niñas indígenas a través de la fotografía, ¿no? Como, pues diría, como se ha estudiado en México, pero realmente en México se le ha dado la vuelta a ese tema de fotografías de Charles White y Winfield Scott. Bueno, Charles White era como otro comerciante de fotografías que compraba fotos de otros fotógrafos y las vendía con su nombre, y ya se ha dado a la luz que muchas de estas fotos de Winfield Scott, de jovencitas en espacios rurales, pues muy sugerentes, ¿no? Así como que se les cae el rebozo y dejan ver de más o completamente desnudas, así como temas muy fuertes, ¿no? Entonces yo iba con esa idea, eh, y pues mi directora de tesis dijo, bueno, pues ve más allá, ¿no? De eso, ¿no? Que tú te quieres encontrar. Y también creo que el hecho de que yo no estuviera tan familiarizada con la historia de Guatemala me ayudó a evidenciar ciertas cosas, porque yo cuando empiezo a revisar periódicos y revistas, pues yo digo, y bueno, ¿y dónde están los sitios arqueológicos que en México pues presumimos tanto? La comida, pues sí, ¿no? Todo el folclore mexicano que se buscó promover desde Porfirio Díaz, pues no está presente en Guatemala, ¿no? Como porque pues era otra su trayectoria de proyecto de nación, ¿no? Sino más bien tendió a la invisibilización y copiar, o justificar una cultura europea o europeizante. Entonces, eh, pues sí, fue cambiando mucho la investigación a lo largo bueno, en el transcurso, y pues también creo que nos toca como pues investigadores y quienes hacemos archivo, pues proponer una metodología, ¿no? Y sistematización de fuentes. Entonces, bueno, pues yo hice mis tablas en Excel, así de fotografías. Yo me apoyé mucho de lo que hacen justamente en el Instituto Mora, del libro de tejedores de imágenes, que pues proponen como fichas para entrevistas. O sea, yo creo que en el Mora sí han trabajado mucho más la metodología con fuentes visuales. Entonces yo me apoyé mucho de eso también. Eh, bueno, no sé si quieran comentar algo más. Ese te iba a comentar, lo de tejedores visuales. Me parece un excelente libro en cuestiones técnicas, tanto de fotografía como de, pues, como de procesamiento de datos, Ujú. relacionados con la investigación histórica, ¿no? Que Sí. es justo lo que padecemos, aunque hay muchos libros de metodología, hay infinidad de clases de metodología, Ujú, etcétera. Siempre hay como una parte que se deja como obviada de la investigación. Entonces, buena parte de lo que podemos nosotros abonar a la cuestión metodológica, pues es a partir de nuestras propias experiencias, ¿no? ujú, Obvio también, así como son los contextos etnográficos, los archivos tampoco son los mismos en todos lados, ¿no? Te encuentras con trabas burocráticas, con un montón de cosas que te puedas hallar, ¿no? ujú. Entonces, creo que si empezamos como a desarrollar algunos aportes en cuestiones de metodología a partir del contexto particular de cada investigación, puede ser como bien interesante. Digo, muchas de las tesis, de nuestras tesis tienen eso, ¿no? Eh, Ujú. en el apartado metodológico que muchos desarrollamos, pero pues, se quedan ahí, ¿no? Entonces, estaría como bien importante e interesante, pues socializar esos puntos, metodológicos, como para la gente que se va a adentrar a eso y advertir que pues no todos los archivos son iguales, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Creo que no sé si nunca aterrizamos bien en los cómo, ¿no? Hacemos las cosas como que dejamos siempre en lo oscurito, no lo queremos, no sé si no lo queremos compartir o no se toma muy en serio, así como cosas tan básicas como, pues sí, hice una tabla en Excel, comparé esto y esto, que pues es muy útil porque luego no tenemos idea de cómo hacer las cosas, ¿no? A fin de cuentas, pues cada quien propone
su metodología, pero sí poco se comparte y se socializa, ¿no? Así de ya en la práctica, porque mostramos los resultados. Y bueno, fui aquí, leí esto, pero como esto, todo esto, cómo lo ordenaste. Y creo que lo compartimos muy poco. Y justo en el Mora, yo llegué a ir a un seminario del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social, con Lourdes Roca, que se centraba justamente en los cómo, a ver, cómo hiciste esto, ¿no? ¿Cómo hiciste el montaje de tu documental o cómo fue la investigación, cómo procesaste la info? Me gusta mucho que se centran en eso, que bueno, aunque yo estudié en el CIESAS, pero pues mi formación en cuanto a estudios visuales, pues yo me he apoyado del Mora, ajá. Porque en el CIESAS incluso hasta me veían, pues yo era como la rara, ¿no? Como era posgrado en historia, eh, pues no les gustaban mis temas así de imágenes y eso. Entonces, pues sí, sí, yo me apoyé mucho en el Mora y pues sí hace falta más que platiquemos y compartamos nuestras estrategias pues de análisis, ¿no? Y de sistematización de fuentes. Y justo creo que también este foro en el que estamos, este seminario es para eso, ¿no? Para compartir justo las metodologías, los hallazgos y también para que sea un foro para que nosotros podamos también hablar de nuestras investigaciones. Buenísimo, sí. Afortunadamente hemos ido ya creciendo y abriéndonos a más cosas, académicamente hablando. Ya ves que, pero todavía pesa mucho la idea del ensayo escrito, ¿no? Como Ujú. digamos que el ideal para transmitir conocimiento, cuando ya los tiempos de hoy en día pues nos permiten otras aberturas metodológicas bastante interesantes. Manuel Moreno. Ujú. Espérame, ve, y también somos un espacio para invitar a la gente que vaya al Mora. Yo creo que tú y yo coincidimos en ese seminario, diplomado, curso, Ah, taller, no sé cómo llamarle. ujú. Porque yo he tomado como 3 talleres ahí con ellos. Son bien, Sí. son súper, digo, es un comercial a bien, porque son súper intensos, pues es una semana nada más, pero te Ujú. dejan muchísimas cosas. Quien tenga el chance de poder ir a tomar un curso de estos al Mora, vayan, salen convocatorias, creo que cada año, creo que hacen 1 o 2 anuales, pero búsquenlos y de verdad que no se van a arrepentir. Sí. Yo, Adelante, Manuel, perdón. no, 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 no. Es que yo creo que justo lo que están diciendo también pues una me hace pensar como en que quizá bueno, no sé si decirlo como en este sentido, porque creo que se acota como mucho el término, decir como la antropología visual, porque pues, pues los historiadores, o sea, con ese término pues podemos dejar de lado como muchas disciplinas que también trabajan como el imagen y audio, ¿no? Por eso el Ujú. seminario, si bien viene del posgrado de antropología de la Ibero, pues el título, por ejemplo, no se concibió como para cerrarlo únicamente a debates entre las antropólogas y los antropólogos, sino como abrirlo a distintas personas, pues artistas, no sé, periodistas, que trabajen con las imágenes, eh, con el audio, eh, precisamente como para pues tejer como espacios de discusión que vayan más allá de una sola disciplina, ¿no? Que Ujú. podamos como verlo, sino pues construirlo en pues qué están haciendo, por ejemplo, cómo trabajan esto los historiadores, por ejemplo, en tu caso. Cómo trabaja, no sé, un documentalista, cosas que hemos tenido acá en el seminario, ¿no? Cómo se trabaja, no sé, gente que trabaja con colectivos, ¿no? Este, cómo utilizan las cámaras, ¿no? Por ejemplo. Y una de las cosas que a mí, por ejemplo, lo que estaba diciendo ahorita Jorge y lo que están comentando, pues es esta necesidad de hacer etnografía de los archivos, ¿no? O etnografía Ujú. con los archivos, ¿no? Más bien como etnografía de los archivos, creo que etnografía con los archivos, ¿no? El,
muy como en esto que comentabas de la economía social, ¿no? De las imágenes, ¿no? Si bien como entendí esto que estabas diciendo. Em, sobre pues cómo están estos documentos, estos textos, estas imágenes, estos recursos sonoros, cómo están cómo es el acceso, por ejemplo, a estos espacios, ¿no? A estas fuentes. Y qué es lo que estas fuentes pues pueden decirnos, claro, hoy en día, ¿no? Pero sobre todo nosotros tenemos como a veces a llevar nuestros conceptos y categorías que utilizamos hoy, ¿no? Para referirnos quizás a estas imágenes que fueron tomadas, no sé, en este caso hace un poco más de 100 años, ¿no? Ujú, Entonces eso también nos obliga como a hacer una reflexión sobre nuestras categorías, ¿no? Que nosotros tenemos o nuestros problemas de investigación que a veces tienden como mucho a partir de claro, de lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Pero cómo lo trasladamos esto, por ejemplo, en un contexto pues, ya distinto al que vivimos hoy, ¿no? En este caso, pues, el proceso de construcción nacional de Guatemala, ¿no? Fue finales del 19, principios del 20, ¿no? Y creo que ahí, pues, parte también está como el desafío entre el, cómo se concebían las imágenes, ¿no? Como en este contexto. ujú, Eh, se concebían, qué particularidades tiene, como lo vemos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionas de las imágenes sexualizadas, ¿no? Sobre todo en un momento donde pues, la antropología física tenía una presencia muy fuerte dentro de los estudios científicos, ¿no? Como la necesidad de identificar tipos culturales, ¿no? Por ejemplo. ujú, Y eso a mí me parece que es también como un punto en cómo podemos empezar como a deconstruir nuestras categorías que tenemos hoy para reformular estas otras que nos ayuden como a entender de una manera como más cercana cómo se produjeron estas imágenes, los escenarios donde se tomaban, por ejemplo, ¿no? Los recursos técnicos, pues qué era manejar una cámara en ese contexto, ¿no? Cuánta luz necesitabas, por ejemplo, para tomar este tipo de imágenes, ¿no? Lo que mencionas también de los cuerpos, ¿no? ¿Cuánto tiempo implicaba estar delante de las cámaras para poder ujú, obtener unas fotografías como, como estas, ¿no? Y sobre todo, pues, ok, el proceso de técnico, pero también el proceso de obtención de las imágenes, ¿no? Técnicamente, ¿cómo era obtener estas imágenes en ese contexto, ¿no? Eh, iban estas personas, cómo tenían, por ejemplo, no sé, procesos de revelado, ¿no? Y el someter como estas preguntas también técnicas, pues bueno, pues cómo era este proceso. Y también otra cosa que me llama la atención era pues la circulación de las imágenes, muestras como las revistas y todo esto, pero también por ejemplo, en otros contextos se hacían postales. ujú, Y las postales, pues, lo que mencionábamos de los zoológicos humanos en Europa, pues circulaban ampliamente estas postales en países eh, europeos y se producían, se vendían, por ejemplo, ¿no? El mismo caso de Frederick Starr, que también vendía los bustos de yesos que tomaba, ¿no? A la par de las fotografías, y esto era una manera de comercializar la ciencia en este sentido, no solo de producción de conocimientos, sino de comercializar los conocimientos, ¿no? Venderlos. Entonces, pues bueno, creo que ahí hay unas ujú, pistas también de cómo podemos
repensar estos elementos sobre quizás poner la atención en las cuestiones técnicas, ¿no? Como qué tipo de cámaras, los recursos, la luz, Ujú. que también pueden darnos como, ¿no? Pues hoy en día, no sé, los celulares, todo esto ha cambiado muchísimo, ¿no? La rapidez con la que se producen las imágenes, pero en ese contexto, pues, ¿cómo era cómo se construían las imágenes, ¿no? ¿Cómo se concebían? No sé si alguna de esas cosas has pensado o la has tomado en cuenta. Sí, 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 bastante. Bueno, primero, la verdad es que está muy padre, pues, su propuesta de seminario. Espero, de verdad, voy a hacer el esfuerzo de unirme en las próximas sesiones porque me interesa mucho. O sea, yo soy partidaria de la multidisciplina, a pesar de que yo estudié licenciatura, maestría, doctorado en historia. eh, pues yo estoy completamente a favor de saber de todo. Eh, entonces está muy interesante su propuesta. Y sí, también yo soy de la idea de no cerrarse, ¿no? Justamente no tener estas limitaciones disciplinares. Eh, y yo hice también una reflexión en cuanto a los archivos de Guatemala. eh, Porque bueno, el hecho de que yo me concentrara en buena parte en las fuentes impresas fue justamente ante la falta de archivos fotográficos, ¿no? O sea, la verdad es que México sí es un paraíso de archivos y Guatemala, pues lo poco que hay ha sido gracias a las luchas de la sociedad civil que han impedido que se destruyan muchos archivos. Bueno, Sirma, pues es una fundación extranjera y pues se ampara por eso. Pero bueno, está el caso del archivo de la Policía Nacional de Guatemala, no sé si han escuchado pues por ahí de los 2000, pues alguien reporta un incendio en un edificio de un edificio, ¿no? En un barrio de Guatemala y bueno, descubren que ahí había toneladas de documentos del conflicto armado, porque el edificio era un edificio de la Policía Nacional de Guatemala, entonces el incendio pues al parecer fue provocado para destruir todos esos documentos. Y pues ese archivo ha estado como en estira y afloja, y si no se ha destruido es porque la gente ha puesto el ojo ahí, ¿no? De que quieren saber dónde están sus desaparecidos, llevar a la justicia o conocer, ¿no? El proceso de represión. Y pues sí, yo hago una reflexión a propósito en mi tesis justamente del papel de los archivos en Guatemala, pues, y justamente dejar de verlos como estas bodegas de documentos, ¿no? Sino pues también instituciones incluso de poder, ¿no? Como lo plantea Ann Stoller. Eh, y sí, todas estas inquietudes también me las he planteado sobre el papel de la tecnología. Justamente la semana pasada teníamos un conversatorio sobre archivos fotográficos donde estuvo Pedro Valtierra y y la directora de Sirma, Anaís García, pues, bueno, decía, se preocupaba de cómo, a pesar de que estamos en el momento de mayor producción de imágenes, también es el momento en el que corremos mayor peligro de que todo eso desaparezca, ¿no? Porque, bueno, realmente no tenemos certeza de qué duración tienen estos soportes digitales, y pues yo soy partidaria de lo análogo también, o sea, nada como pues tener las cosas en físico, y que gracias a eso es que pues se conservan daguerrotipos del siglo XIX, ¿no? Que bueno, también hay otros temas de conservación, pero en algún momento, y todavía se piensa en muchos casos que la conservación es digitalizar, ¿no? Y hay incluso casos de archivos que ya digitalizaron y destruyeron todo su material, eh, cuando realmente no hay certeza de el papel el cuánto dura la digitalización, ¿no? Y pues sí, ese tema también da para mucho, ¿no? Igual lo podríamos discutir en otro momento sobre los archivos digitales. Sí, justamente estaba pensando en esto de la etnografía como
los accesos digitales de archivos, por ejemplo, trastocan la experiencia también de la etnografía con los archivos, ¿no? O sea, claro que Ujú, facilitan ciertas cosas, ¿no? Obvio, ¿no? Pero también trastocan como mucha parte del, em, pues, del proceso mismo, ¿no? ujú, De la identificación de archivos, porque pues, muchas veces uno encuentra dentro de los archivos otras cosas que no esperaba, ¿no? ujú, Eh, eh, entonces, pues sí, no coincido. Y también, pues, cuántos pueden como digitalizar sus archivos y cuántos no, cuántos puedan tener acceso a estos costos y procesos, ¿no? Que, no ujú, sé, los archivos municipales, por ejemplo, pues no todos pueden tener ese mismo acceso a digitalizarlos, ¿no? Y otros pues, sí ujú, tienen, entonces se crean también como diferencias tecnológicas en la administración de los archivos de lo que comentas. ujú. Sí. Y en ese caso, perdón, Sí. los sesgos que se hacen para saber, para decidir qué se digitaliza y qué no, ¿no? Ujú, O sea, porque al final muchas de esas decisiones las toma alguien que no sabe la importancia de los documentos que están ahí, ¿no? Y ujú, siempre se necesita como el trabajo, pues, de un historiador, de un antropólogo, de alguien que sepa de cuál es la importancia de los archivos que hay en los municipios, por ejemplo, ¿no? Entonces, determinar si se va a invertir dinero, hacia qué se invierte dinero, ¿no? Porque muchas veces este sesgo de decir, pues es que esto sí es lo que importa y esto no, ¿no? ujú, Eso ha pasado mucho, ¿no? Y por eso es que hay como una escasez pues, de archivos digitalizados que muchas veces se los han ido robando, ¿no? Entonces, sí, hay un montón de cosas. También hay que hablar, por ejemplo, de otros proyectos, ¿no? De proyectos principalmente de religiosos, como los mormones, por ejemplo, que han rescatado un montón de archivos ujú. en prácticamente todas las parroquias del mundo católico, ¿no? Eso es un trabajo también bien interesante, Y yo que solo también está agregaría, marcado Rafa, de, como petición. tiene mucho sesgo, ¿no? Pero bueno, Nosotros hicimos el mejor de los nada, esfuerzos perdón, disculpen que me y meta así. No, consideramos no, no, está muy bien. somos También, perdón, fáciles yo y escuché un lo que caso que creo escribimos que lo ahí a lo mejor comentamos aquí en no alguna ocasión, representa lo que ahora de nos archivos hemos puesto de fotográficos acuerdo que es que lo que ya que eran necesitamos. digitalizados, Les pedimos los un favor. originales eran desechados, Traduzcan con esa esta idea parte de que está en que lo que amarillo debe y queda algo prevalecer es lo borrado digital, y ¿no? que no Y se al tener acepta mayor por facilidad de las condiciones difusión, en las que sí digamos que pueden tiene aceptarse. más En tiempo de quedaría a vida y nivel más ticket, difusión, en cuando la primero realidad es que los si no archivos apruebo análogos como originales son hotelero, la joya, no la Ujú, estampa está por digital ahí que tenemos, debajo ¿no? del 8. Sí, se echaban a la basura, El ¿no? Como disparo del diciendo, esto ya no ticket va a servir al para cliente nada. Sí, esperando una sí. confirmación Eso sí, pasó con qué del muchas referente películas. terrible. y que los dos Oye, están yo su escucho como una colegio voz que de se está acuerdo. metiendo y no entendí muy Si bien. el cliente Estoy dice, inconsciente. me equivoqué, ahora Bueno, apoyarme fuera. para que cobre la Eres tú, no somos Este, la nosotros. primera parte que pidamos. sí, sí. Si eso No, lo pueden algo que traducir a también me llamó letras la y los atención, leemos como último momento en cuanto eh, nos lo manden, porque esto es como decía yo hace rato. que Si me comentaban pongo a de redactar las, nuevamente lo que ya redacté, em, pero no se entendió, no se va a entender eh, otra vez. de los archivos y Yo el trabajo considero de que es campo, mejor que ahora nos apoyen me ustedes gustó ahora mucho en nuestra contrapropuesta. las Yo nada personas, más esto yo no no lo conocía de acepto, estos no, pero trabajos que de esto que sí se Maudsley, acepta, que de es lo que acabas de Eisen, decir, de Rafa, lo Zanotti, tendríamos ¿no? muy agradecidos Las para seguir, fotografías que el nos siguiente. mostraste de principios del siglo XX, finales del XIX, me gustó mucho. No, no conocía estos trabajos, Moodbridge, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero me hizo pensar también que dentro de una de las primeras prácticas de campo que se hizo en México, en el Museo Nacional, ¿no? Que Nicolás León, cuando era profesor de la cátedra de etnología, eh, hicieron a Oaxaca. Los estudiantes que fueron con él recibieron clases bueno, de cómo obtener moldes de yeso, ¿no? Y también de usos de fotografía, y fueron al campo con cámaras fotográficas.
en 1906, en una de las primeras prácticas que se tienen documentadas de un profesor que lleva estudiantes al campo, ¿no? Por ejemplo. Entonces también creo que tenemos a veces que tomar en cuenta de que el uso de la cámara en campo, en la investigación, ¿no? Em, Hace falta todavía como documentar muchísimo cómo fueron estas experiencias, ¿no? Ujú, Parece que estaba como muchísimo más difundido de lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se llevaran este tipo de herramientas audiovisuales. Y creo también que nuestras reflexiones, y en el caso particular de México, creo que nuestras reflexiones en torno al uso de las herramientas audiovisuales han sido muy tardías ujú, en cómo darle a este tipo de herramientas como su lugar dentro del análisis de las investigaciones. No, no solamente como meras ramas auxiliares de la investigación, o lo que decías, no, no sé, como del CIESAS hace ratito, no sé cuál habrá sido la situación, pero lo que sí es que creo que ahora es distinto, pero hasta hace algunos años atrás todavía el peso del uso de la audiovisual en investigación se veía todavía como algo como muy secundario dentro como del análisis, ¿no? ujú. Eh, y creo que tenemos como un campo como muy, muchísimas cosas para explorar, ¿no? Dentro no solamente de lo que hacemos hoy con las cámaras, sino de lo que se hacía con las cámaras también, en el caso de lo que nos muestras, ¿no? Em, ¿cómo, cómo se utilizaban este tipo de herramientas, para qué fines, ¿no? Lo que decimos de los procesos tecnológicos. Pero creo que sí nos hace falta como abrir más, más espacios de discusión, ¿no? Sobre todo como repensar más allá como sí, una cuestión puede ser la producción o sea, de materiales documentales, cortos, lo que sea, pero también como una mayor reflexión eh, conceptual, metodológica, de lo que han sido este uso de la imagen y el audio en la investigación, porque Excelente. pues Bueno, yo nada más lo le que pongo para vemos aquí, finalizar la pues presentación y se claramente lleve a pues, cabo desde hacer las preguntas ahí en la es sección. como Aunque la pues, veo yo aquí conectada, a lo mejor un no está trabajo atenta porque tiene otras cosas que hacer. pues Ayer le dijimos, toca muchísimos puntos, ¿no? considerábamos que como Esto de el la mayor modernización y ecosservicio de los que estamos el proceso hablando de desindianización, ¿no? se veía ahí tanto por Del caso mes y luego el guatemalteco. Yo total creo que eso anualizado, podemos que ahí sí fue como una muy bien interpretación y hay que armar preguntar, hasta un seminario como queremos muy que nos particular sobre apoyen distintos casos con el en codo América Latina, ¿no? visualizado, Cómo sí fueron por estos adelantado, si procesos gustan, está de bien, pero desindianización, archivos y mensualizado. cámaras, Y a ¿no? los 230 Eh, repartidos entre 12 Eso. meses, de tal manera que pues, Uy, aquí en estaría 50 buenísimo armar algo, algo algo así. sí, pero Eh, visualizado, ojalá. sí, es cierto. No, no sé si en la antropología no, como dices tú, si lo toman como un aspecto secundario el uso de fotografía, video y audio como parte del registro etnográfico. Eh, es lo que en esto, bueno, en el periodo que estudio, es lo que ha permitido establecer ciertos contrapesos, bueno, por lo menos en cuanto a mi investigación, eh, que dejar de ver a las personas no solo como, o porque eran estudiadas únicamente, pues sí, es los pueblos indígenas, en espacios, o personas en espacios rurales, desde lo exótico o desde el folclore. Y estos registros etnográficos, pues sí permiten establecer ciertos contrapesos, ¿no? Así como, porque pues por la parte como política de las élites liberales, en el caso de Guatemala, pues obviamente no había un interés de conservar o de establecer o de crear un registro para la posteridad,
que sí pasó en el caso de México, ¿no? Porfirio Díaz sí contrató fotógrafos para que registraran pues poblaciones que a su juicio estaban en vías de desaparecer. Entonces como que debía quedar algún registro, ¿no? De su existencia. Y también también fue una política de los gobiernos postrevolucionarios, ¿no? De hacer archivos indígenas, igual contratar fotógrafos a que recorrieran la sierra y pues todo el país, eh, registrando como algo característico de cierto pueblo, ¿no? Al individuo y no sé qué, su su herramienta para pescar, como algo, cosas muy básicas, ¿no? Y esta idea del museo, ¿no? De las personas como museos, que entonces va a ser muy bueno cuando inviten a Cristian Báez, pues porque lo ha trabajado desde esta perspectiva, ¿no? De ver a las personas vivas como museos, o bueno, en este caso ya más eh, radical como zoológicos, como un espectáculo, ¿no? De las otredades. Y pues sí, estaría muy bueno armar algo así. No sé, hasta una publicación podría ser. Reflexionando todos estos temas. El último. Punto. Bueno, y son 3 o 4. Pues si Es no más, son tienen dos, ninguna otra inclusive pregunta, menos de un año. podemos No, no, yo creo que Obviamente, va a llegar el nada momento más en que sería como pasen al otro estadio y todos van recordarles a que este poder es un consultar todo. espacio, a Entonces, quienes nos escuchan, recordarles que es un realmente espacio, estas pues justo medios de son esto, de mucho más serias reflexión, de que compartir, de son esas creación, casi hasta por default, ¿verdad? O de sea, no puede ver entrar alguien todo este nuevo y órale, panorama tienes tan chance. amplio en Si el se le que está nos escapando, sería encontramos una más, ¿no? en Que el tiene uso que de la ver con los imagen, no solo como estratos de soporte, sino los 3 grupos. A lo mejor del como grupo 1 te producto de puede una llegar el grupo 1, investigación bueno, o el del grupo como 2 puede formas llegar creativas, uno, y el etcétera. grupo 2 otro. Es la Y el del apertura grupo 3 puede llegar de o este subgrupos seminario o y todo. los Pero invitamos a que nos sigan eso en este vamos espacio, creciendo que y lo compartan vamos a este ir video, a estableciendo. que Si fuera una se lo necesidad de hagan llegar estructura, a quien ustedes conscientes más estamos que si confianza hay le que financiar, tengan, hay a que sus mano, lo alumnos, vamos a hacer. Nos va a a costar, toda la pero gente ahorita que de quieran que momento nos esas vea. 2 reglas son con las Y que pues está iniciamos abierto para y que nos no, manden no va a haber propuestas, nadie abajo. para quien quiera participar en él, quien tenga algún tipo de reflexión sobre algún trabajo que haya hecho relacionado con el uso de la imagen o el sonido en la investigación. Adelante, este es un espacio abierto para todas y todos. Y pues te Aditivos. agradecemos nuevamente, Paulina, por tu No, presentación aceites y y aditivos. no sé si Jorge y Manuel tengan unas palabras de despedida. ¿No? Jorge, tienes el Ah, micrófono. perdón, sí. Pues recordarles que en 15 días tenemos la siguiente sesión. Todo sale bien, también por sus ocupaciones. Vamos a tener a Antonio Sirión de la UAM, que va a estar presentándonos por acá también algo. Y pues seguimos con esto. Recordemos que todavía faltan algunas sesiones para que termine este ciclo. Y pues esperamos que nos acompañen en las mismas. También recordarles que esto se está transmitiendo en la página de Facebook del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero, Ciudad de México. Y por supuesto lo estamos grabando para subirlo justo al YouTube del mismo departamento y para que también le hagamos difusión posterior justo a esta presentación de la doctora Paulina Pesat, a quien agradecemos enormemente la disposición, el tiempo y el espacio para que esté aquí con nosotros. No sé si quieres decir algo, Manuel. Muchísimas gracias, Paulina, por compartirnos tu trabajo, por compartirnos tus ideas y reflexiones y esperamos que verte por acá más seguido y pues, ¿por qué no eh, proponer más cosas, ¿no? Que puedan sumar a estas reflexiones. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.